pido ayuda económica, invito a los padres de familia que diario lean el catecismo, recen el rosario en sus casas, que diario pidan por las vocaciones sacerdotales, que diario lean un poquito las vidas de los santos, para que sus hijos se animen a ser sacerdotes, a ser religiosas, a consagrarse a Dios nuestro Señor. Invito a todos a ver la película El Apocalipsis de San Juan, que está en estos días estrenándose. Los malos pastores ya la han prohibido. Ha habido sacerdotes que dicen que es pecado ir a ver esa película. No les hagan caso, vean esa película. Es para iluminarnos en estas circunstancias extraordinarias, terribles, de la vida de la Iglesia. Tercero, manden decir misas por el señor arzobispo Francisco Moreno Barrón, por su salud, tiene cáncer. Digan las misas, páguenlas al sacerdote para que las ofrezca por él. Y luego, si pueden, me mandan decir el número de misas que mandaron. Recen por el señor arzobispo. Muy bien, les he preparado algo muy delicado. La obediencia en la Iglesia Católica en estos momentos terribles. Estamos en el sínodo, la Iglesia en ese fatídico sínodo de la sinodalidad, en su segunda fase. Y es una catástrofe en la Iglesia. Un compañero mío dijo eso, con otras palabras, la verdadera obediencia. Esto lo tomo de el doctor Peter Kwasniewski, que está muy cercano a la fraternidad de San Pedro Apóstol, que los tenemos aquí en San Diego, en la parroquia de Santa Ana. Ayer en todas las misas les pedí oraciones por la fraternidad de San Pedro, a la que me ha tocado mandarle a algunos sacerdotes y seminaristas, y que yo admiro. Aquí vino el padre general y el padre superior de México, el padre Hinan, que está en Guadalajara, es un güerito americano, ¿verdad? Y comimos juntos aquí en un restaurancito, vinieron de pasada, fue un honor muy grande para mí. Ahora nos toca a todos pedir, porque el Papa Francisco ya mandó visitarlos, y por ahí subieron la fotografía de la monjita sin hábito, pues ha de ser modernona, ¿verdad? Modernista, y del cardenal Avís, el prefecto de la congregación de los religiosos. Y todos pues tememos que les vayan a poner restricciones de todo tipo para acabar con la misa tradicional. Entonces, el doctor Kwasniewski da unas reflexiones junto con el señor Yusef Altaji Narbón, y se basan en Santo Tomás de Aquino. Primero les doy el panorama general, que está tomado de un documento que el Papa Pío IX y después el Papa León XIII mandaron publicar para que lo conocieran todos los católicos el siglo pasado. Un documento de los masones, de los carbonarios. Fíjense lo que dicen los masones. A lo que debemos aspirar los masones es a un papa que nos sea útil. Si queréis fundar el reino de los elegidos sobre el trono de la prostituta de Babilonia,
de la Iglesia Católica, según ellos, hacedlo de modo que el clero marche tras vuestra bandera, creyendo que sigue la de la fe apostólica. O sea, engañarnos a todos los sacerdotes para que sigamos las directivas de los enemigos de la Iglesia, creyendo que obedecemos a la Iglesia. En un plazo de 100 años, ya se cumplieron, los obispos y sacerdotes creerán que están marchando detrás de las llaves de Pedro, cuando en realidad estarán siguiendo nuestra bandera, la de los masones. Las reformas tendrán que ser introducidas en la Iglesia en nombre de la obediencia. Este es un documento publicado por los papas para desenmascarar a la masonería. Esto proviene de la instrucción permanente de la Alta Vendita, una serie de ordenanzas proferidas por los carbonarios, que son una rama de la secta masónica en Italia para la infiltración de la Iglesia Católica. Hay una persona que yo también estimo mucho, Taylor Marshall, es un convertido a la fe católica, que escribió un libro muy bueno, se lo recomiendo, se llama Infiltración. Pero el comentario que hice con unos amigos aquí fue, se quedó corto. Yo viví 12 años en Roma, en el Vaticano. Pues bien, estas instrucciones fueron desenmascaradas por diferentes papas, de tal forma que ese texto que acabo de leer fue difundido a través de toda la cristiandad para que la grey de Dios supiera las tácticas de los enemigos de la Iglesia. Fíjense bien, ¿qué dicen? Las reformas para destruir la Iglesia tendrán que ser introducidas en nombre de la obediencia. Todos queremos obedecer, ¿cómo no, verdad? Pero por ahí entró el enemigo, Ante todo argumento legítimo en defensa de la verdad, profesada fielmente por 2000 años, pero es eclipsada, borrada por este golpe de Estado liderado por los revolucionarios. Santo Tomás de Aquino explica que la obediencia puede convertirse en un vicio para hacer que nosotros nos veamos forzados a tragar todo lo que provenga de la autoridad jerárquica. Por más envenenado que esté es el plato de comida que nos inviten a consumir. Fíjense bien. La autoridad se tergiversa con demasiada frecuencia hasta convertirse en una caricatura voluntarista, arbitraria, tiránica de sí misma. Y la obediencia que se presta a tal sustituto es también una caricatura. Lo que debemos entender es que la virtud de la obediencia, bien entendida, es hermosa, porque siempre es una obediencia a Dios, ya sea inmediata o mediata. De manera que la autoridad debe ser obedecida solo en tanto y en cuanto lo que ordena esté en armonía con la ley de Dios, o al menos no vaya en contra. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. La obediencia a cualquiera, excepto a Dios, no es algo absoluto, no. Entonces aquí vienen cosas muy graves y yo me las aplico a mí también, Bueno, hay dos razones, dice Santo Tomás, hay dos razones por las que un súbdito puede no estar obligado a obedecer a su superior. Yo, el superior mío, malamente, injustamente, sin ningún fundamento, en contra del derecho natural, en contra del derecho divino, en contra del derecho
eclesiástico, del derecho canónico. Quiso destruir nuestro seminario, que llevo 40 años preparándolo. Entonces, dice sí. Hay dos razones por las que un súbdito puede no estar obligado a obedecer a su superior en todas las cosas. Primero, a causa del mandato de un poder superior. Y da un ejemplo, pues, del ejército romano, ¿verdad? Si un superior le manda a un inferior una orden que vaya contra la ley de Dios, contra el sentido común, contra la justicia, no está obligado a obedecerlo, no. Les doy un ejemplo histórico. En Haití es la mitad de la isla de Santo Domingo. Al otro lado está la República Dominicana. Y ahí hubo un dictador, de donde viene el famoso Papá Doc. Es un pueblo de negros. Y ese dictador se complacía en matar a sus soldados por obediencia. Los formaba al pie de un barranco espantoso y les decía: marchen hacia adelante, hacia acá, luego marchen hacia atrás, 1, 2, 1, 2, y ¡pum!, se caían todos, se mataban por obediencia. ¿Es legítima esa obediencia? No. Es tiranía, es dictadura, va contra Dios, va contra el prójimo, no hay que obedecerlo. Sigue Santo Tomás de Aquino: el hombre está sujeto a Dios simplemente en cuanto a todas las cosas, tanto internas como externas, por lo que está obligado a obedecerle en todo. A Dios sí. En cambio, a los inferiores no estamos sujetos en todas las cosas, sino solo en ciertas cosas y de un modo particular, respecto de las cuales el superior se interpone entre Dios y sus súbditos, mientras que en las demás materias el súbdito está inmediatamente bajo Dios, por quienes es enseñado, ya sea por la ley natural o por la ley escrita. Es importante señalar que los teólogos católicos sostienen unánimemente que una autoridad puede actuar realmente contra el bien común, en este caso contra el bien de la Iglesia. Si la Iglesia no tiene sacerdotes formados en la tradición, cultos y santos, la Iglesia no va a poder ser reconstruida nunca, se va a destruir. Entonces, una autoridad puede actuar contra el bien común, cuya búsqueda y protección es la base misma de toda autoridad. Los obispos están para proteger la Iglesia. Y lo que es aún más importante, que los católicos laicos, dice aquí, somos capaces de reconocer cuando está sucediendo esto. Se ve luego que un pastor malo quiere destruir la Iglesia y lo está haciendo. Muchos católicos, por ejemplo, en Inglaterra, cuando se hizo protestante cismática, los católicos no quisieron aceptar el nuevo rito protestante de la misa del arzobispo Cranmer. Incluso cuando eran animados a hacerlo por el clero, los sacerdotes, los obispos, se doblaron, pero los laicos no. El clero prefería el compromiso con los herejes. El pueblo prefirió morir que aceptar esos ritos heréticos. Si comprendemos pues cómo actúan tanto la conciencia como la virtud, veremos que no puede existir la obediencia ciega en la vida cristiana. No. Si estamos convencidos de que algo esencial, los futuros sacerdotes,
algo decisivo en la fe, está siendo atacado por el Papa o por cualquier otro obispo, no solo se nos permite negarnos a hacer lo que se nos pide o manda, no solo se nos permite negarnos a renunciar a lo que se nos quita o prohíbe injustamente, sino que estamos obligados a negarnos por el amor que profesamos a nuestro Señor mismo, nuestro amor a su cuerpo místico y el amor propio a nuestras propias almas. Y si un castigo se nos da sobre premisas teológicas o canónicas falsas, ese castigo, suspensión, excomunión, reducción al estado laical para un sacerdote, ¿verdad? Ese castigo es nulo e inválido, al igual que el juicio canónico y la excomunión, como con Santa Juana de Arco. 25 años después que la mataron, se reconoció que ese juicio a manos de un clero corrompido fue inválido. Y por eso la Iglesia canonizó a Santa Juana de Arco. Vean la película, bueno, la buena y una mala. Imaginemos a un obispo que destituye, suspende, excomulga o intenta laicizar a un sacerdote católico porque éste ama y se adhiere a la tradición de la Iglesia Católica y el obispo la desprecia, la rechaza. Ese castigo, esa suspensión o excomunión o la destitución del estado clerical son nulas, inválidas y sin efecto. El sacerdote puede seguir administrando los sacramentos como antes. Sus facultades permanecen intactas. En nuestros tiempos extraordinarios, cuando la autoridad eclesiástica está contra la tradición, no solo en la liturgia, sino también en la doctrina, y esos pastores malos están contra el bien común de la Iglesia, subvirtiendo el propósito de la Iglesia, entonces pierden su autoridad. Óiganlo bien, lo repito. Los pastores malos que van contra la tradición de la Iglesia no tienen autoridad. La fe católica tradicional en estos momentos se encuentra bajo un ataque sin precedentes de parte de los mismos que deberían ser sus principales sostenedores y defensores. Ya les he dicho que Papa Francisco tiene una cosa buena que yo le noté, y lo he repetido muchas veces: el título del documento malvado con el que quiere acabar con la tradición. El título es hipócrita, Traditionis Custodes, así llama a los obispos. Y eso significa que los obispos deben de ser los defensores de la tradición. En eso sí le atinó el Papa Francisco. En todo lo demás es enemigo de la Iglesia. Pero en el título se sacó un 10. Que algo le sirva el día que lo juzgue Dios. Esto crea una emergencia generalizada en la Iglesia que no necesita que se declare. Es costumbre, cuando hay un huracán, por ejemplo, en Estados Unidos, que el gobernador o el presidente de la República declara estado de emergencia y manda dinero y tropas, soldados y ayudas extraordinarias a las víctimas. No se necesita declarar eso. Todos lo entendemos.
que la iglesia ha sido destruida por los malos pastores. El derecho fundamental de todos los bautizados a una vida sacramental, tradicional, es de ley divina. Por ejemplo, comulgar de rodillas y en la boca. Ningún pastor puede prohibirlo. Ningún pastor puede mandar lo contrario. Ninguna aplicación de leyes humanas, por muy autorizadas que sean en sí mismas, pueden ir contra la ley divina. Entonces, aquí tiene que entrar el sentido común de todos los fieles, de los sacerdotes buenos que quedan todavía por ahí, la equidad, la epiqueia. Entonces, se habla, cuando se incendia un edificio, hay que apagar el fuego, rescatar a las víctimas, con cualquier medio que haya a la mano, en lugar de esperar a que lleguen los bomberos. Sobre todo si se sabe por amarga experiencia que el jefe de bomberos no está durmiendo o está borracho, o está convencido de que los incendios son beneficiosos. Y la mayoría de los bomberos son vagos, cuyos métodos no funcionan, o están pagados por saboteadores para echar gasolina sobre el fuego para que arda más. Mis hermanos, no nos hagamos tontos. La verdadera obediencia no es obediencia ciega. Dios nos pide, excepto a los padres, pero todos los caballeros, repito aquí a un pensador cristiano, católico de Inglaterra, ¿verdad? Cuando entres a la iglesia, quítate el sombrero, pero no te quites la cabeza. Tienen que pensar ustedes que la Iglesia Católica está en un estado de emergencia, de circunstancias extraordinarias, y que debemos salvar la Iglesia, aunque digan que somos desobedientes. Esto que les dije viene de Santo Tomás de Aquino, viene de ese pensador que cité al inicio, pero sobre todo viene del sentido común. Si te prohíben que exista un seminario que tiene el permiso debido, que cumple con las leyes del Concilio de Trento y del Vaticano II, que prepara sacerdotes instruidos a fondo, no por encimita nada más, que los prepara en la virtud, y se le niega el derecho de existencia que ya tenía por años y años, esa autoridad no vale. Y esa desobediencia no es desobediencia, es obedecer la ley de Dios, la ley natural, la ley canónica, bien entendida, bien fundamentada. Esto basta, mis hermanos, para el que tenga un poquito de inteligencia y un poquito de buena voluntad, para el que ame la Iglesia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.